Pues buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida en este nuevo curso que iniciamos hoy. Nuevo curso y nuevo lugar donde vamos a hacer las conferencias, que es este. O sea, que se ha transformado totalmente. Y nada, pues que el Ayuntamiento de Castellón amablemente nos ha cedido para que podamos hacer las conferencias aquí durante este curso. Así que nos encontraremos aquí. Hemos preparado con ilusión la programación y contaremos de nuevo con conferenciantes que ya han venido en otras ocasiones, como Jesús Bastante, Montse Escribano, Juan Carlos Castelló, Vicente Esplugues y José María Marín. Y también vendrán ponentes nuevos, como Gloria María Barca, Arturo Zaragoza y Amada Rodríguez. Igualmente hemos programado un taller de espiritualidad con Jesús Segura para el día 5 de abril del 2025. Hemos enviado por WhatsApp, por el teléfono móvil, la programación del curso con las conferencias, los días, los títulos. Pero también lo hemos preparado hoy con papel para quien quiera escogerlo. No sé dónde lo hemos dejado, Jesús. Allá, vale, allá al fondo. Vale, pues en el fondo, quien queráis tener la programación también con papel, la podéis coger. Si alguna persona no recibe información por el teléfono móvil y le gustaría, al acabar, podemos hablar y así podemos ver dónde está el problema o el error, porque a lo mejor hay algún problema. Entonces, al acabar podemos hablar fuera y así lo solucionamos. Bien, pues hemos comentado que el lugar será este, que serán los segundos lunes de cada mes, como ya intentamos que fuera el año pasado, y la hora pasará a ser las 6:30, 18:30, porque aquí a las 8 tenemos que acabar. Entonces hemos tenido que adelantar un poco el horario respecto al menador y respecto al casino. Entonces nos encontraremos aquí a las 6:30. Vale. La Junta os queríamos comunicar y os queríamos agradecer vuestra participación en las conferencias que organizamos cada curso y también os animamos a aquellas personas que asiduamente venís y que no sois socios de la asociación, pues a que os hagáis socios. La cuota es de 30 euros al año. Y la verdad es que esto nos ayudaría a dar más estabilidad al proyecto y a lo que la asociación vamos organizando. Entonces, los que estéis interesados, a lo largo del curso, de las conferencias que tenemos, pues al acabar, pues podéis hablar conmigo y fuera podemos hablar, os podemos informar mejor de lo que consiste y a partir de ahí pues estamos en contacto. Bien, igualmente valoramos y os agradecemos a todos los donativos puntuales que hacéis a la asociación. Y bueno, ya dejando aparte un poco todos estos asuntos de organización y de administración, pues pasamos a la conferencia de hoy. Y con nosotros está Jesús Bastante Liébana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que algunos ya lo conocéis porque estuvo con nosotros en noviembre del 2021. El tiempo pasa rápido, la verdad es que sí pasa rápido. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido responsable de información religiosa en los periódicos ABC y El Diario Público, y en la actualidad también lo es de eldiario.es. Es cofundador y redactor jefe de Religión Digital, el principal portal de información socio-religiosa del mundo en castellano, y ha publicado una quincena de libros, en su mayor parte ensayos, pero también ha escrito 3 novelas, así como varias biografías, entre ellas las del Papa Francisco. Y le gustaría
que dijeran de él las personas que le conocen que es una buena persona. Casi prefiero que me lo digan los que no me conocen, pero sí. Los que me conocen lamentablemente saben la verdad. Y ya, pues ya le cedemos sin más la palabra a Jesús, pues que nos viene a hablar de, después de Francisco, ¿qué? Adelante. Pues muchas, no sé si se oye, muchas gracias, ¿me escucháis bien? Vale, fenómeno. Gracias por presentarme, por permitirme venir a Castellón. Os lo he comentado alguna vez. Esta es tierra de... No sé si lo he dejado. Ahora está apagado. Genial. Esta es tierra de infancia para mí. Nosotros, con mi padre, que en paz descanse, veníamos casi todos los veranos a Burriana de vacaciones. Mi mujer es de Teruel, con lo cual sus playas de origen siempre son Sagunto hacia arriba, Alcosever y todas estas. O sea que venimos mucho y estamos como en casa. Lamentablemente yo he tenido que venir hoy desde Madrid, estando ayer por la noche en Teruel, porque era más complicado intentar venir en transporte público desde Teruel hasta Castellón que hacerlo regresando a Madrid y tomando un tren. Gracias a Jesús y a la organización me lo habéis permitido. Yo tiendo a hablar mucho, voy a intentar hablar bastante menos de lo que hablo, porque creo que lo que yo os pueda contar o lo que yo pueda tener pensado contaros de un principio a lo mejor son cosas que ya sabéis o que pensáis de una manera diferente a mí. Y si nos creemos, como yo me creo, esto que dijo el Papa Francisco hace un año en Lisboa, que en la Iglesia tenemos que ser todos, mal haría si estuviera solo hablando yo y dejaros solo 15 minutos a vosotros si queréis comentar algo. Entonces, si os parece, yo voy a plantearos lo que pienso, cómo lo pienso. Me podéis interrumpir cuando queráis, de hecho, me encantaría que me interrumpierais siempre que quisieseis. Y mi intención, si queréis, si veo que no queréis participar, yo sigo con mi rollo, pero mi intención es que podáis tener tiempo suficiente para que también podamos dialogar, que a veces nos quedamos los de este lado hablando mucho y hablando demasiado. Me comentaban desde la organización que hablara de, y después de Francisco, ¿qué? Y es lo que pretendo hacer, no sin antes explicar un poco de dónde venimos y en qué momento estamos ahora. He elegido esta foto, podría haber elegido muchísimas más, porque me sugiere muchas cosas. Me sugiere una persona elevándose entre la multitud, que es una imagen que podemos tener todos de este Papa. Me sugiere gente aguantando el chaparrón, que sois o somos muchos en la sociedad y en la Iglesia de hoy y de hace tiempo, que a veces llueve demasiado. Y porque aquí estáis medio centenar de personas que estáis acostumbrados a abrir el paraguas para que otros puedan estar sin mojarse en la lluvia o incluso mojándose para que otros no se pierdan la posibilidad de vivir algo histórico. Porque es verdad que el pontificado de Francisco, desde mi punto de vista, sí que supone algo histórico, un antes y un después en cómo estábamos acostumbrados a entender el pontificado. Entiendo que muchos de vosotros, como yo, algunos habéis conocido los pontificados de Juan XXIII pocos, de Pablo VI alguno más. El Papa de muchos ha sido Juan Pablo II, después vino Benedicto XVI, y esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver por muchas razones. La primera, os acordaréis, el 13 de marzo de 2013, yo estaba justo donde el obelisco. ¿Veis el obelisco? Pues ahí, en una de esas lucecitas estaba yo. Había tenido la suerte de cubrir el anterior cónclave. También me tocó el Habemus Papam en el centro del obelisco. Claro, cuando sale Francisco, hay una cosa que sucede y que durante semanas intentaron explicar los vaticanistas, los periodistas y la propia institución, intentando explicar que Francisco había querido rezar con el pueblo, pero que la bendición del Papa era lo importante de ese momento. Francisco lo que hizo fue pedir la bendición del pueblo de Dios, y con eso, que es un gesto que no deja de ser algo que puede ser más o menos efectista, para los que lo quieran ver así, cambia de un plumazo, o empieza a cambiar de un plumazo el concepto del pontificado. Primero, un papa sin atributos, después le veríais, no llevaba la muceta, no llevaba
También es verdad que veníamos acostumbrados a un papa como Benedicto XVI que gustaba de vestir a la manera clásica. Francisco llevaba los zapatos, los mismos zapatos que llevaba en Buenos Aires, pero sobre todo se agachó delante del pueblo para pedir la bendición. Porque los cardenales eligen sucesor de Pedro. Pero hasta este momento, desde hace muchísimo tiempo, al principio de los pontificados sí se hacía de otro modo, el pueblo nunca validaba a un papa, el pueblo obedecía a un papa. Era el Espíritu Santo quien le daba la fuerza a los cardenales para elegir a una persona que curiosamente tenía que ser hombre, varón célibe, cardenal, menor de 80 años, porque la última vez que se eligió a uno que no estaba en el cónclave fue un ermitaño al que 6 meses después tuvieron que echar, y fue germen de muchas cosas que pasaron después, preferiblemente italiano, bueno, en fin. Cuando Francisco pide la bendición del pueblo, genera un momento de ilusión, que no sé si vosotros lo vivisteis, como yo al menos sí que lo viví allí y durante los siguientes días, que con el tiempo, que 11 años después, pues es verdad que se ha modificado, es verdad que hemos visto cómo incluso un papa ha venido del fin del mundo supuestamente sin las etiquetas y sin las deudas a pagar, como otros que venían probablemente de situaciones curiales más complicadas, también se encuentra con enemigos, con dificultades, con frenos y con la propia sensación de ser una persona de una edad determinada, con una educación determinada y que pertenece a una institución determinada. Porque muchas de las cosas que han sucedido en este tiempo y que han provocado que Francisco, que se haya perdido un poco la ilusión respecto a lo que podía traernos Francisco, es que hubo muchos periodistas, entre los que a lo mejor me encuentro, que pensábamos que aquí se iba a dar la vuelta a todo como un calcetín y que la Iglesia iba a cambiar, se iba a hacer el harakiri. Y claro, estamos hablando de una institución que tiene más de 1000... Justo el año que viene celebramos un jubileo que conmemora los 1700 años del Concilio de Nicea, que es, por así decirlo, la fundación de la Iglesia institución, no de la Iglesia que fundó Jesús, que hay ciertas diferencias, si queréis lo comentamos después. No la Iglesia de cuando 2 o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo, sino la Iglesia institución, aliada con el imperio, y que durante 1700 años ha contribuido a generar sociedad, cultura, grandísimas cosas, grandísimos pecados también, y que ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo a muchísimas cosas. Para cambiar la Iglesia hay que destrozarla. De alguna manera, Francisco, cuando elige su nombre, a todos nos vino a la memoria las palabras de Dios, de Jesús a San Francisco de Asís. Ve, Francisco, y repara mi Iglesia que amenaza ruina. Y algunos pensamos que reparar la Iglesia significaba también, de alguna manera, demoler muchas cosas. Y eso, en estos 11 años, hemos descubierto que es prácticamente imposible. No voy a ser pesimista, estoy intentando plantear algo de realismo a la cosa, porque creo que el mensaje sí que sigue siendo optimista. ¿Por qué? Porque yo soy el primer crítico de la institución, pero también hay que reconocer que no hay otra institución comparable a la Iglesia Católica en el mundo, para lo bueno y para lo malo. Hace un momento sabíamos, hace un par de días, la noticia del incendio de una de las iglesias más antiguas de Chile, en el desierto de Atacama, en Iquique. Yo he tenido la suerte de reconstruir una iglesia en ese desierto, en un pueblecito perdido a 2.700 metros de altitud, donde no estaba ni un cartel de la Coca-Cola. O sea, la iglesia llega a sitios donde no llega nadie más, y eso es así. Y eso hay que tenerlo también en cuenta, porque con todos sus pecados y con todas sus miserias, en algún lugar de esa institución, en muchos lugares de esa institución, afortunadamente, sigue resonando él: cuando 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Que creo que humildemente, ojalá, sea lo que estemos haciendo aquí. Ese 13 de marzo yo sentí muchas cosas, que después, en estos 11 años de pontificado, ya casi vamos para 12, pues descubrimos otras cosas. Descubrimos también que los papas se ponen enfermos, que los papas lo pasan mal, y que después de la renuncia de Benedicto XVI, la posibilidad de que otro papa se vaya o que muera o que renuncie está ahí.
Y hemos visto también a un papa muy solo. La imagen que tenéis aquí a la izquierda es del viaje que el papa hizo el año pasado, creo que fue a Canadá. Esto es en un lago donde el papa estuvo rezando por los abusos cometidos con las tribus originarias de los pueblos de Canadá. Y la imagen a mí me parece muy impactante y muy significativa. 11 años después, el papa que viajaba, que se iba a Lampedusa, que sorprendía a todo el mundo, que todos los días estaba dándonos titulares, sorpresas, que se movía y que no salía más del Vaticano, o tal vez sí que salía, pero no nos terminábamos de enterar. Un hombre que venía a demostrar una revolución, que nosotros le llegamos a llamar el nuevo Juan XXIII, en esa biografía que hicimos José Manuel Vidal y yo en los 9 días siguientes a que lo eligieran, y que creo que acertamos en bastantes cosas. Era un hombre mayor, anciano, que tenía que ir a todos los sitios en silla de ruedas, que había y sigue teniendo ingresos, y que se encontraba tremendamente solo en muchas circunstancias. Tremendamente solo porque, afortunadamente y desgraciadamente, en una institución como esta, el Papa es muy importante, pero es una persona. Y esto es algo que también nos demostró el Papa en la primera imagen de 13 de marzo de 2013. Es un hombre, es solo un hombre, con unos talentos muy determinados, como cada uno de nosotros tenemos los nuestros, y de los que somos igualmente responsables delante de Dios. Evidentemente él tiene unos talentos que yo no tengo, o que tú no tienes, pero tú tienes unos de los que él carece. Lo que hizo Francisco ese día y en los siguientes días, y es verdad que a lo largo de estos 11 años de pontificado, ha sido humanizar el servicio de Santo Padre, el Santo Padre, su santidad. Una persona a la que prácticamente no se veía, que hasta hace 60 años iba, algunos lo habréis vivido, iba en una silla gestatoria, iba por encima del suelo para no mancharse, que hablaba en plural majestático. Por supuesto, escribía todos los textos y muchas de sus alocuciones en latín, que no se rebajaba a viajar por el mundo, excepto, yo creo que comenzó a hacerlo Pablo VI. Claro, han cambiado muchísimo las cosas desde aquel momento, y en estos 11 años han seguido cambiando las cosas. Pero cambiar la Iglesia desde dentro es una tarea, ciertamente, me atrevo a decir que imposible. ¿Por qué es imposible? Pues porque lo que decía Dios a San Francisco, repara mi iglesia que amenaza ruinas, la Iglesia lleva amenazando ruinas desde que Jesús fue crucificado y resucitó. Pero a la vez la Iglesia lleva levantándose, la Iglesia es institución, lleva levantándose a sí misma y haciendo levantar y caer imperios y sociedades como ninguna otra. Os hablaba antes de que es incomparable, es una institución que no tiene comparación con ninguna otra, porque no hay ninguna otra institución que haya durado tanto tiempo en cualquier lugar del mundo, haya habido democracias, dictaduras, movimientos de todo tipo, con gobiernos de todo signo y condición, y en medio de masacres o de momentos de paz. No hay nada a lo que se pueda comparar. Claro, reformar eso es ciertamente difícil. Reformar eso implica reformar el aparato que sustenta esa institución, que es muy distinto que hablar de reformar la Iglesia. Insisto, yo voy a intentar separar, aunque creo que es inseparable, lo que es la Iglesia que Jesús nos dijo, allá donde 2 o más os reunéis en mi nombre, allí estaré yo, de la estructura que es absolutamente necesaria, o lo ha sido, que ha ayudado a conformar historia, cultura, civilización y ha hecho que seamos lo que somos, también como sociedad, pero que como institución humana, que ha durado o lleva durando 17 siglos, pues tiene muchas miserias, muchos horrores detrás y muchos pecados que seguir confesando. Una de las primeras cosas que se plantea Francisco es reformar la Curia Vaticana, para hacerla más transparente, para hacerla más accesible, para hacerla más universal, en un momento en el que casi todos los prefectos eran italianos o se habían formado en la Curia Vaticana, y comienza a intentar cambiarlo. Para eso se dota de un consejo de cardenales, que primero es 7, después se convierte en 9, algunos de ellos le salen rana,
y no dejan de ser personas que están dentro de la institución. Pero sí que es verdad que inicia un proceso que concluye a los 10 años, no llega a 2 años, con la promulgación de la Constitución Apostólica, creo que es Predicate Evangelium, la reforma de la curia, que no deja de ser una cuestión organizativa de cómo debe funcionar la Iglesia, pero que nos ofrece pistas para entender lo que tenemos que hacer. Francisco plantea la Iglesia, o cómo debemos funcionar en la Iglesia, de una manera muy sencilla. Antes lo hablábamos en la comida. No siempre lo simple es sinónimo de malo o de algo fútil, inane. No. Lo simple a veces es realmente lo que debe ser. Plantea una iglesia en la JMJ de 2013, en Brasil, se la plantea a los jóvenes argentinos con 3, 4 ejes. Mateo 25, las bienaventuranzas, los talentos y el juicio final, pero no el juicio final en el que Dios vendrá a condenar a los justos vendrá a salvar a los justos y a condenar a los pecadores, que lo hará, sino dice que Él estaba cuando diste o no diste de comer a aquella persona, cuando diste o no diste de beber a alguien que lo necesitaba, cuando vestiste o fuiste a visitar o no lo hiciste a alguien que estaba preso, enfermo o que necesitaba ropa. Esa es la esencia del cristianismo. Y esa es la esencia de una reforma de una curia que intenta precisamente atacarse a sí misma. ¿Cómo se intenta atacar a sí misma? Con una cosa que pone aquí que se llama el fin del clericalismo. Francisco, una de las cosas que plantea con mucha dureza, estoy hablando demasiado y no voy a poder terminar a las 7:30, en fin, que plantea con mucha dureza es ese clericalismo que mata, que acogota, que oculta el poder del mensaje del Evangelio. Una estructura en la que lo funcionarial es mucho más importante que las personas y donde es muy complicado cambiar cualquier historia porque tienes que pasar por sucesivas ventanas. Aún hoy, cuando tienes la suerte de poder entrar al Vaticano, tienes que superar muchísimas barreras. Y no solo barreras físicas, no solo Guardia Suiza, no solo tienes que tener determinados permisos para entrar, sino la sensación de que todo va muy despacio y que todo tiene que ir muy despacio, porque la Iglesia, institución, se considera a sí misma como la dueña del tiempo. Y si no rompemos con ese maldito reloj que se mueve muy lentamente, este Papa pasará, o cualquier otro pasará, o cualquier reforma, o este proceso sinodal que estamos viviendo pasará y veremos algunos cambios o no, algunos se quedarán, otros no, pero la institución continuará ese lento caminar que tiene una experiencia de 17 siglos y que es prácticamente imposible de modificar. Pese a todo, hay algún arquitecto por aquí. Cuando empiezas una obra, una reforma, nunca sabes cuándo la terminas, pero eso está bien, porque en muchas ocasiones y sobre todo cuando lo que reformas es tu casa, pues la mayoría de las veces sigues viviendo en la casa y te tienes que ir acostumbrando a que el grifo funcione de otra manera, a que ahora la calefacción la conectas de otro modo, o que ahora, cuando antes tenías una pared, ahora tienes un espacio más diáfano y puedes aprovechar, mientras estás viviendo en ella, pues para cambiar hábitos. Yo antes tenía una mesa gigantesca en el salón que estaba llena de libros y ahora tengo un niño de 6 años, no tengo mesa y tengo una mesa de trabajo al fondo que sirve de campo de fútbol. Bueno, pero también es vida. Reformar la curia, que es el gran asunto todavía pendiente, ya os digo, han pasado 2 años y se han tocado formalmente muchas cosas, pero en la realidad muy pocas, y no solo porque haya pocas mujeres en puestos de responsabilidad en la curia, no hay ninguna mujer prefecto, por ejemplo, no hay un laico prefecto en un dicasterio que prácticamente no existe, que es el de la comunicación, no solo por eso, sino porque el mecanismo sigue funcionando con la misma incapacidad de transformación que tenía antes. Y sobre todo porque las resistencias son brutales. Porque Francisco ha venido de fuera de la curia, es verdad, pero allí hay gente que lleva trabajando 30, 40 años
y muchos de esos cargos se acaban heredando. Y es muy difícil encontrar personas que quieran entrar dentro de una estructura para modificarla por dentro. Y sin embargo, las cosas están cambiando. ¿Se puede cambiar la Iglesia desde dentro? Se puede. ¿Por qué? Porque todos somos Iglesia. Porque ¿quién es Iglesia realmente? Y eso es algo que muchas veces a los laicos no nos han permitido opinar, y afortunadamente ahora sí nos lo han permitido, aunque es verdad que sin habernos dado las armas para poder tener capacidad de decisión, que es definir quiénes somos o quiénes queremos ser en la Iglesia. Eso es un poco el proceso sinodal, eso es un poco la idea que tiene Francisco del sínodo, un lugar donde una asamblea, lo que estamos viviendo ahora es una asamblea, pero no es realmente el sitio donde se está trabajando el sínodo. El sínodo se lleva trabajando desde hace bastantes años en comunidades, en parroquias, en grupos de debate, en medios de comunicación, también, cómo no, también en la curia, también en las conferencias episcopales, también en las diócesis. ¿Cuál es el problema? Que esa herramienta que Francisco quiere ofrecernos, en la que todos podamos opinar, todos tengamos una voz que decir, todos tengamos algo en lo que participar, un papel que tener en la Iglesia, nos la han dado después de demasiados años en los que nos han negado ser adultos o mayores de edad en la institución. Yo he nacido en una iglesia, lo conté, yo creo que lo otra vez, mi padre fue cura y mi madre fue monja, se casaron, se enamoraron, se salieron y bien, y llevaron una vida fantástica, tuvieron 3 hijos y mi padre ya no está entre nosotros, mi madre sigue por aquí. Pero ellos nacieron en una iglesia, mi padre nació en el 34 y mi madre en el 37, en una iglesia que peleaba por reconocerse a sí misma, lucharon por construir una iglesia donde podíamos participar, vino el concilio, hubo muchas cosas que cambiaron. Mi generación ha nacido y ha crecido en un momento en el que dábamos por supuesto que en la Iglesia era así y no nos preocupamos por cuidar determinadas cosas. Y así pasó, que después vinieron otras realidades que vinieron a ocupar lugares que nosotros no quisimos ocupar porque pensábamos que todo estaba hecho en la Iglesia. Y ahora se nos da una herramienta muy interesante, como es la del proceso sinodal, la de decir, vamos a decir qué Iglesia queremos ser, hacia dónde queremos caminar, independientemente de decisiones de si los curas se pueden casar, si las mujeres pueden ser diáconos, independientemente de cuestiones concretas, que las abordaremos si queréis. Ese modelo de podemos ser responsables en la construcción de nuestra Iglesia, ¿os acordáis de los talentos? Podemos desarrollar nuestros talentos en la construcción de aquel movimiento que fundó hace 21 siglos Jesús. Cuando 2 o más os reunéis en mi nombre, allí estaré yo. Y a partir de ahí podemos transformar el mundo en el que cada uno vivamos. Pero no nos dejaron hacerlo. No nos dejaron hacerlo porque nosotros hemos nacido, mi generación quiero decir, y las posteriores, en una iglesia en cuesta abajo. Una iglesia que había alcanzado con el concilio una serie de posibilidades que no desarrollamos. Y que nos dejamos ir y vinieron otras opciones muy legítimas y muy de Iglesia también, porque afortunadamente, por mucho que pensemos, ser Iglesia hoy es ser Kiko, ser Opus, ser comunidades de base, ser la parroquia de mi amigo Javi Baeza en Entrevías, es ser muchas cosas. Afortunadamente la realidad es que en la Iglesia se puede ser de muy distintas maneras. Lo que pasa es que en demasiadas ocasiones, unos y otros tendemos a pensar que solo se puede ser Iglesia de una manera. Y lo que ha pasado es que durante varias décadas solo se consideró Iglesia a una determinada forma de entender la institución, que casaba con la Iglesia que promovían pues, nuevos movimientos eclesiales, una Iglesia más centrada en lo moral. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, demasiado obsesionado con la cuarta que va entre la cartera y la bragueta, muy obsesionada por la moral sexual, por los temas económicos y con una sensación de obediencia y de, no voy a decir persecución, pero sí de control a los que pensaban distintos, que no le hacía nada bien.
Eso también es el clericalismo con el que Francisco quiere terminar. Claro, esta foto es la foto final de la primera etapa del sínodo, en el que muchos veréis que hay personas que no llevan clériman, o que son mujeres, que no llevan la cruz pectoral. Esto es un sínodo de obispos, porque el sínodo sigue siendo un sínodo de obispos, no nos engañemos. Pero se ha permitido el acceso con voz y con voto a hombres que no son obispos, sacerdotes, también laicos, también mujeres religiosas y laicas. Echo de menos algún matrimonio, pero bueno. ¿Podemos detener? Sí. El ganado del Papa es de Francia. ¿Perdón? El de Afur es de Francia. Ah, sí, es verdad, el que está a la izquierda de Francisco. Sí, es verdad. Y veis alguno, ahí hay una señora de verde con trajes típicos africanos. Es una muestra ciertamente de una mayor pluralidad de la que podíamos estar acostumbrados. O poder haber puesto otra foto de otros sínodos en las que solo aparecían obispos vestidos de negro. Pero es verdad que aquí se da una cierta pluralidad. Pero también es verdad que ¿está toda la Iglesia representada? ¿Debe estar toda la Iglesia representada? Pues yo creo que no. Evidentemente es un camino que se está haciendo y que yo creo que este tipo de asambleas van a tener continuidad sí o sí, pese a que hay muchos que incluso desde dentro están llamando a esta asamblea un intento de destruir la Iglesia tal como la hemos entendido o el magisterio tradicional de la institución, como si no fuera más tradicional que nada la institución. Ese Jesús que iba caminando por los pueblos de Galilea acompañado de amigos y de amigas con los que recorría. Si leemos de una manera mínimamente crítica el Evangelio, veremos que Jesús entra 2, 3 veces en un templo, y una vez es para echar a latigazos a los mercaderes y otra vez para que casi le echen a él porque proclama en su Nazaret que ha llegado el tiempo del Mesías. Nunca uno es profeta en su tierra. Ahí planteo una pregunta, no sé si tenéis alguno la respuesta. ¿Creéis que la Iglesia sabrá hacer caminar juntos a laicos, obispos, religiosos, mujeres, alejados, en un plano de igualdad? Y cuando digo un plano de igualdad, digo no que todos podamos hacer todo, sino que todos podamos considerarnos iguales en derechos y deberes. Ya digo, no en funciones, no entro en eso. ¿Lo sabremos hacer? ¿Seremos capaces? ¿Se puede hacer? No lo sé. Tengo mis dudas. Me encantaría que se pudiera hacer, pero sinceramente tengo mis dudas. Porque ¿qué es la sinodalidad? La sinodalidad es solo definir el papel de la Iglesia respecto a la mujer, respecto a los divorciados vueltos a casar, respecto a las comunidades LGTBI, sobre las otras religiones. ¿Es eso? No lo sé. ¿Qué es una Iglesia del todos? ¿Una Iglesia en el que todos podamos de verdad tener capacidad de opinar, o en la que nos dejemos llevar y el todos solo sea muchos? ¿Qué nos pasa? Nos pasa incluso en la consagración. Desde hace un tiempo ha cambiado el misal en algunos sitios y ya no consagramos por todos, sino que Jesús vino a salvar a muchos. Bueno, aquí tenéis una foto de la revuelta de mujeres en la Iglesia, que supongo que conoceréis, que es un grupo de mujeres que están repartidas por todo el mundo, reivindicando el papel de la mujer, que sois más del 50% en la Iglesia, que estabais desde los comienzos del movimiento de Jesús, y que en este caso sí que estaban reivindicando, aquí lo veis en inglés, ordained woman, la ordenación de mujeres, pero que van muchísimo más allá de todo eso. Porque a veces pensamos que la mujer, y ese es el siguiente escándalo que saldrá cuando ojalá en algún momento dejemos de hablar y solucionamos el problema de los abusos a menores en la Iglesia, el siguiente escándalo que va a surgir es el papel ya está empezando a surgir, de hecho, la situación de esclavitud de muchas mujeres en muchísimos lugares de la Iglesia, y evidentemente el papel secundario de la gran mayoría en la gran mayoría de rincones donde la Iglesia está presente, que como recuerdo es todo el mundo, porque
La Iglesia está presente en todas partes. Tampoco es exactamente el acercamiento a las comunidades LGTBI, aunque es verdad que mediáticamente es mucho lo que contamos y es muy importante, porque en realidad lo que creo que sí que vino a hacer Jesús a este mundo, y los seguidores de Jesús creo que sí que estamos llamando a eso, es a estar pendientes de todos, pero fundamentalmente de los más débiles. Y no digo que la comunidad LGTBI sea los más débiles. En la Iglesia probablemente sí. No digo que la mujer sea lo más débil. Ojalá yo tuviera la fuerza que tiene mi mujer para casi todo, en realidad. Sino que tenemos en la Iglesia un papel muy diferente. Y no nos vale, y en esto el Papa, yo lo siento, es hijo de su tiempo, no nos vale que nos digan que la mujer es más importante, que la Virgen María es más importante que los apóstoles en la Iglesia, para justificar después que no pueden hacer determinadas cosas. Esos son Jesús que da clases de magia, eso es un truco, eso es un truco de magia, pero muy burdo además, pero que lleva funcionando desde hace muchísimo tiempo. Insisto, la revolución de la Iglesia no vendrá cuando las mujeres puedan ser sacerdotes, a lo mejor viene cuando entendamos que una de las cosas que en realidad dijo muy bien San Pablo, que yo no soy muy sanpablista, pero eso yo creo que tiene razón, es que todos de alguna manera somos discípulos, somos apóstoles, somos sacerdotes, porque el ministerio tiene muchísimas formas de entenderse. Y ahí sí que está avanzando la sinodalidad, no tanto en el papel de la mujer, que creo que queda mucho por hacer, pero sí en los distintos ministerios, volvemos al tema de los talentos, que debemos afrontar como creyentes. Lo que sí ha hecho este Papa, y muy significativamente, es tener la periferia, traer la periferia al centro. Y eso es importante con lo que os decía hace un ratito de que tenemos que estar con todos, pero fundamentalmente con los más débiles. El primer viaje que hizo Francisco, lo tenéis ahí en la imagen grande, fue a Lampedusa. Hay un triángulo de la iniquidad de las fronteras que el Papa conoce y que quiere terminar de recorrer. Uno es Lampedusa, que es el Mediterráneo italiano, las costas del norte de África. El otro está en Lesbos, ¿os acordáis todos? Hace 9 años ya de la imagen del niño Ailán, ¿os acordáis? Del niño vestido de rojo y de azul, muerto en la playa de Lesbos, y sigue habiendo miles de personas ahí hacinadas. Y pagamos la Europa rica a Turquía y a Túnez y a Argelia para que nos sostengan a la inmigración y no la traigan para acá. El otro triángulo es nuestra frontera, la frontera sur, Ceuta, Melilla y también Canarias. Probablemente veremos muy pronto a Francisco haciendo un viaje simbólico de pocas horas al Hierro para cerrar ese triángulo de la migración, que es bastante interesante, sobre todo sabiendo que muchos de los que se consideran auténticos adalides de la fe y de la marca católico en nuestro país y en toda Europa y en buena parte del mundo son los principales defensores de llamar a esta gente, a estas personas aprovechados, delincuentes, que vienen a robarnos el trabajo, como si no fuera lo suficientemente duro tener que abandonar a tu familia y a tus hijos en busca de un futuro mejor. Supongo que todos habéis tenido padres o familiares, o alguno de vosotros ha tenido que emigrar en otras etapas de nuestra vida, y no siempre nos trataron bien allá donde fuimos. Es un Papa que también nos ha puesto negro sobre blanco la importancia del cuidado de la casa común. Esta foto la pongo para no alargarme demasiado. Es el Papa Francisco plantando un olivo con Mahmoud Abbas y Isaac Rabin. No, Simón Pérez, perdón. Ahora sería difícil encontrar a líderes palestinos y israelíes, no te digo ya plantando un árbol, sino siquiera mirándose a la cara, porque el cuidado de la casa común tiene muchísimo que ver con la guerra y con todo lo que está pasando. Dejamos de considerar a las personas y a la tierra y a los países y a los terrenos y a los minerales, porque otro de los problemas es cómo esquilmamos la Amazonía, el centro de África, para tener coltán, con lo que tener estos móviles tan chulos, cómo acabamos con el cauce de los ríos y cómo nos vamos a caminar hacia nuestra propia autodestrucción dándonos cuenta. Anteayer estaba con mi hijo en Dinópolis, en Teruel, y claro, nos explicaban la extinción de los dinosaurios y decían que, claro,
Primero, cuando cayó el meteorito, lo primero que murió fue la flora, después murieron los animales herbívoros y al final acabaron muriendo los carnívoros, y los últimos que murieron los grandes dinosaurios, porque eran los más fuertes, pero acabaron muriendo igual. Esto no va a servir para ser los últimos en morir. El trabajo que estamos haciendo, la destrucción que estamos llevando a cabo con el medio ambiente, que no solo es la fauna y la flora, sino son nuestros hermanos y hermanas que están obligados a salir de su tierra para buscar un futuro mejor para ellos y para sus hijos, o que están viendo cómo les esquilmamos los bosques, o que están viendo cómo les pagamos salarios ínfimos para que cuiden de nuestros mayores y nosotros lavarnos las manos. Lo hemos hablado antes, no me quiero extender mucho de esto, que sabéis, es un tema que a mí profesionalmente me ha causado muchos problemas y personalmente también muchísimas alegrías. Conocer a una víctima de abusos te cambia la vida. Conocer o poder tener contacto con 600, 700, 1000 a lo largo de estos años y ver cómo muchas de ellas han logrado sobrevivir, formar una familia, reconstruirse, y algunas de ellas seguir teniendo fe y trabajar desde dentro de la Iglesia para cambiar las cosas, dice muchísimo de ellas, y ahí es donde yo sí que veo el rostro de Jesús, la verdad. Ahí sí que las veo. El drama de los abusos es algo en lo que Francisco sí que ha marcado una línea roja, y hay que reconocérselo. No solo porque ha saltado la línea roja del pecado para ir a hablar del delito, sino porque ha logrado que la propia institución se dote de mecanismos para poder echar en 15 días a un obispo que no cumpla las normas. Otra cosa es que suceda, pero la institución hoy permite que un párroco que sea negligente a la hora de tratar un caso de abuso, incluso que un obispo o que un cardenal que sea negligente a la hora de tratar un caso de abuso, pueda estar en la calle en 15 días. Con todo, seguimos poniendo en los supervivientes, yo ya casi no les llamo víctimas, les llamo supervivientes, la carga de tener que denunciar y tener que pelearse y tener que reivindicar las migajas de una institución que también es la suya, porque a veces, yo llevo con este tema demasiados años, nunca serán suficientes, porque es verdad que tengo la inmensa suerte de que a mí no me ha pasado, ni a nadie de mi entorno le ha pasado, y espero que tengo un niño de 6 años, jamás tenga ni en la Iglesia ni en ninguna otra institución que pasar por una situación así. Pero en la Iglesia, e insisto, esto lo voy a decir muchas veces, hay muchos más abusos en otros sitios. Yo hablo de lo que hablo porque, afortunadamente, desgraciadamente, me dedico a esto. En la Iglesia es doblemente grave porque no solo se abusó de muchos niños, también se protegió a muchos de los perpetradores con la falsa idea de que eran de los suyos, que incluso se decía, muchas de estas víctimas que estáis hablando, estos son de Astorga, pero hay muchísimos más, que eran creyentes y sus familias eran creyentes, o estaban estudiando en un seminario, o tenían vocación, que vamos a arreglarlo, pero tienes que pensar el daño que puedes hacer a la institución. Es que estas víctimas eran Iglesia, es que los pederastas no se fueron a un colegio de ateos a coger a niños para abusar de ellos, es que lo hicimos. Y aquí sí que voy a utilizar el plural majestático, lo hicimos dentro de nuestros sitios, con personas a las que juramos proteger y sobre las que tenemos una doble responsabilidad, como Iglesia y como ciudadanos. Pero probablemente como Iglesia más, porque además estamos demasiado mal acostumbrados, y yo lo estoy demostrando hoy, a decirle a la gente lo que tiene que hacer, con quién se tiene que acostar, cuáles son las normas que tiene que cumplir para ser bueno aquí y para ganarte la salvación eterna. Y claro, cuando pasan estas cosas tú tienes una doble o una triple responsabilidad, porque además estás hablando en nombre de una serie de ideales y de una propuesta como es la del Evangelio, que ha generado cultura, sociedad y vida, y que la sigue generando en el mundo de hoy, y que es absolutamente válida y lo sigue siendo, afortunadamente, para transformar la sociedad. Y todavía hoy seguimos actuando a remolque. Os comentaba muy brevemente, este Papa también ha sido un Papa que ha abierto los ojos, todos los papas últimamente lo han hecho, pero probablemente este Papa más que otros, los ojos ante la crueldad de la guerra. Estamos hablando de él habla siempre de una tercera guerra mundial a pedazos,
y hoy estamos viendo cómo los pedazos se van juntando y estamos ya prácticamente ante una guerra global. Y ahora estamos mucho más preocupados porque nos toca las puertas de casa. Llevamos 2 años y medio con la guerra de Ucrania, estamos ahora en un conflicto en Oriente Próximo que nos va a tocar. Lamentablemente, seguramente en los próximos días tengamos alguna baja entre los Gajos Azules y a lo mejor alguno es español y entonces pues a lo mejor tendremos más tiempo en los medios de comunicación. Pero lleva habiendo guerras olvidadas muchísimo tiempo. Y este Papa nos ha recordado, porque él habla de Ucrania, sí, habla de Gaza, sí, habla del Líbano, sí, pero habla de Myanmar, habla de Centroáfrica, habla de una treintena de conflictos armados activos que hay hoy en el mundo y de los que no hablamos. Y él sí que alza la voz, sabiendo que es un líder mundial, que probablemente es el único líder mundial global en un mundo que curiosamente estamos absolutamente globalizados en muchas cosas, en lo económico, en la televisión, en las formas de comunicarnos, pero no contamos, bueno, sí, contamos con líderes muy locales. No contamos con líderes globales que nos permitan ayudarnos a cambiar este mundo que sigue sufriendo por los mismos problemas que sufría cuando no éramos globales. Ahora tenemos una responsabilidad mayor, porque con esto y con mucha accesibilidad que tenemos, nos enteramos de todo lo que pasa. Ahora sí que nos enteramos de todo lo que pasa. Y en ese sentido, Francisco sí que es una voz de la conciencia. Yo sé que me vais a matar porque os había dicho que me habíais dicho que la conferencia era ¿y después de Francisco qué? Y ahora llevo todo el rato hablando de qué ha pasado durante Francisco. ¿Después de Francisco qué? Pues es muy difícil decirlo. Primero porque es verdad que estamos ante un final de pontificado, desde hace ya tiempo, es evidente. Pero no es un final de pontificado como los finales de mandato del presidente de Estados Unidos, los tiempos de pato cojo que le llaman, en los que el presidente no hace nada porque ya sabe que le toca irse. Sabemos que Francisco está débil, Francisco está enfermo y que tiene 87 para 88 años y que los papas no son eternos. Se le nota el cansancio, es difícil plantear un momento así, pero no estamos en un final de pontificado en cuanto a que no se van a hacer cosas. Es más, yo estoy convencido que de un tiempo a esta parte, y especialmente después de la muerte de Benedicto XVI, la cosa ha explotado y esa tensión en la que convivían distintos modelos de curia o de eclesialidad o de jerarquía, no tanto de iglesia, ya os digo, sí que ha estallado. Porque durante los 10 años en los que convivieron, acordaos que Benedicto fue papa 8 años y estuvo 10 años después de papa emérito y todavía hay muchos que consideran a este papa, a Francisco, un papa de transición. Ya lleva 3 años más que el anterior y el anterior estuvo más tiempo de emérito que de papa en activo. Y aún así, Benedicto XVI dio 2 lecciones, muchas lecciones a lo largo de su vida, pero dio 2 lecciones que a mí me parecen interesantes. Una, saber marcharse cuando pensó que no podía ofrecer más. Eso es algo que todos en algún momento nos tendríamos que hacer mirar, cuándo saber dar un paso atrás o dar un paso al lado y acompañar a los que vienen detrás. En la iglesia ni te cuento, en la iglesia institución ni te cuento. Y fue absolutamente leal a Francisco. Se ha vendido una imagen, y la hemos vendido los medios, de 2 papados enfrentados, de 2 tipos de iglesia, de Francisco como traidor a Benedicto, que le encerró, que tal, que cual, y no es verdad. Benedicto fue absolutamente leal a Francisco con la serena libertad que deberíamos tener todos de no estar necesariamente de acuerdo con lo que haga el sucesor de Pedro, no tu sucesor, el sucesor de Pedro, o con lo que piense. Cuando muere Benedicto XVI, se desata la caja de los truenos. Los enemigos de Francisco, que, bueno, aquí veis alguno, a 3 en concreto, ya no se sienten concernidos con la supuesta lealtad al anterior papa, al que consideraban muchos de ellos papa legítimo, y comienzan una diatriba brutal, que ya habían apuntado antes, acordaos, una nota al pie de página
en Amoris Laetitia que permitía en algunos momentos y siguiendo un discernimiento que en algunos casos los divorciados vueltos a casar pudieran tener acceso a la comunión. Se montó iba a decir un pifostio de narices. Y como eso muchísimas otras cosas, en el Sínodo de la Amazonía, por poner otro ejemplo, el tema de los viri probati, que se paró, que se frenó, el tema de la comisión del diaconado, que solo planteaba saber si las mujeres en algún momento de la historia de la Iglesia primitiva habían tenido tareas diaconales. No se trataba de muchísimo más y hasta eso se quedó ahí, aparcado. Probablemente se retome o se esté retomando ahora. No sé, fiducia supplicans hace menos de un año, la posibilidad de hacer bendiciones, además se acotó muchísimo por el miedo de hacer bendiciones pastorales no sacramentales sin revestimiento del sacerdote, no en la parroquia, sino en algún lugar de la parroquia, sin armar escándalo, a 2 personas que quisieran ser bendecidas. Ni siquiera comentar que pudieran ser. Y se montó la que se montó. Curiosamente, lo hablábamos antes en la comida, algunos cardenales africanos, pero muy romanos, criticaron eso y hoy en el sínodo están planteando que hay que hacer una pastoral para las situaciones de bigamia y de poligamia, que es una realidad en África y que seguramente hay que tener una pastoral para esas realidades, como hay que tener una pastoral para otras realidades muy distintas que parece que no encajan, porque parece ser que son antinaturales. Se desata la caja de los truenos y Francisco hace algo que yo creo que es muy interesante, que es apretar el acelerador. Con cuidado, porque es el Papa de Roma, porque al final no es un señor que se pueda volver loco y romper la baraja, porque además, eso es algo que sí ha hecho Francisco y que yo creo que la historia se lo reconocerá, podía haber dado un baculazo sobre la mesa y haber cambiado 3 o 4 cosas, que era lo que seguramente muchos de los que estamos aquí hubiéramos deseado y que a veces, a lo mejor ahora planteamos, no se han hecho cosas, llegamos tarde, cuando venga el siguiente no vamos a poder y esto se va a quedar como una ilusión que se rompe. Pero ¿y si hace un papa por sus santas narices una decisión así? ¿Dónde quedamos todos? ¿Dónde queda esa iglesia de todos, esa iglesia realmente sinodal, donde todos podamos aportar, ofrecer, discutir e intentar caminar juntos, intentando no dejar atrás a nadie, pero cada uno con sus ritmos, la iglesia del futuro? Estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Y además permitiríamos al sucesor, sea quien sea, que si queréis hablamos después de quiénes pueden ser, hacer exactamente lo contrario. Por mi santo báculo, pues volvemos a lo mismo. Y entonces estaríamos fomentando esa otra iglesia que tiene muy poco que ver con aquel movimiento de amigos y amigas de Jesús que compartían el alimento, que caminaban juntos y que la gente se juntaba a ellos porque decían, mirad cómo se aman. Claro, ¿es posible cambiar la iglesia sin utilizar las armas que la estructura tiene? Pues es difícil, pero probablemente sea más auténtico. Una de las cosas que pueden suceder y que yo creo que van a pasar es que al menos en Europa vamos a ir a comunidades más pequeñas. Vosotros tenéis una cosa muy ganada, que entiendo, es la segunda o la tercera vez que estoy aquí, que entiendo que os reconocéis a vosotros mismos como parte de una comunidad, que en cierto modo vosotros sois una iglesia, en el sentido de que estáis reunidos en torno a Él y podéis trabajar en vuestra comunidad sin miedo a poder trabajar cada uno en la parroquia donde trabajéis, si algunos sois catequistas, si trabajáis en colegios, porque esto de la iglesia lo bueno que tiene es que la sensación de pertenencia no tiene que ceñirse a un grupo exclusivo. La iglesia católica es una iglesia universal y hay que reconocer también a los que no piensan igual que nosotros, pero que confiesan la misma fe como nuestros hermanos y hermanas. Y ahí es donde podemos cambiar la verdadera iglesia, cambiarla haciéndola más de Jesús. Probablemente vayamos a comunidades más pequeñas, menos influyentes, probablemente entendamos que la estructura donde hemos crecido y donde muchos nos hemos sentido seguros, pero también acogotados durante mucho tiempo, pues va perdiendo su fuerza. Aunque ya os adelanto, la iglesia institución no va a dejar de existir, ni va a dejar de tener la importancia que tiene. Pero también os digo, en 2029 se van a cumplir 100 años de los pactos del Letrán, cuando la Iglesia perdió definitivamente su poder
su poder temporal. La Iglesia ha sido dueña de imperios, ha puesto y depuesto a emperadores y a reyes, ha hecho muchísimas cosas y ha contribuido a... Eso también cambia. ¿Qué podemos hacer como Iglesia? Como miembros y miembros de una institución y de un grupo de amigos y amigas que se juntan en pos del mensaje de Jesús. No sé por qué me he preparado la conferencia si no he hecho nada. Querernos más y reconocernos más los unos con los otros y no tener miedo de pelearnos. A mí me encanta pelearme con otra gente que piensa distinto de mí. Es complicado porque es verdad que hay sitios a los que no te llaman y donde no puedes hablar, pero es interesante. Y Francisco va a dejar, cuando lo deje, que queda mucho para que lo deje, acordaos que todavía estamos en un proceso sinodal, que el año que viene empieza un jubileo en el que van a pasar muchísimas cosas, muchísimas cosas, donde veremos gestos muy potentes, como el de celebrar la Pascua conjuntamente con los ortodoxos, que eso, el calendario nos ofrece una confluencia de domingos que lo permiten, pero que a partir de ahora probablemente podamos celebrar con nuestros hermanos ortodoxos la pasión, la muerte y la resurrección, que a veces se nos olvida, de Jesús juntos, y cosas muchísimo más relevantes. Pero fundamentalmente estamos llamados a seguir trabajando más allá de Francisco en ese proceso en el que nos han metido sin que estuviéramos preparados, que es el de la sinodalidad, el de pensar la Iglesia en primera persona del plural, en apostar por ese nosotros en el que están, ya os digo, incluso aquellos que no nos reconocen a algunos como Iglesia. Yo creo que ese es el legado que dejará Francisco. Un papa extraño, un papa que improvisa mucho, un papa que desacralizó de alguna manera el pontificado, que admitió que se puede equivocar y, de hecho, buena parte de las reformas que han sucedido en este pontificado han surgido de errores de Francisco. Francisco empieza a cambiar todo el tema de los abusos después de decirle a los medios y a los católicos que protestaban en Chile que estaban equivocados con los abusos, que era una cosa de zurdos y que les estaban engañando. Y ese mismo día alguien consiguió hablar con él y que se reuniera con cierta gente, entre ellos Juan Carlos Cruz y Hamilton y otros. Uno de ellos es hoy miembro de la Comisión Antipederastia del Vaticano, y acabó el Papa pidiéndole la dimisión en bloque a todos los obispos chilenos. Es un Papa que admite que se puede equivocar, que el dogma de la infalibilidad papal, que debemos creer porque somos católicos y debemos creer los dogmas, atañe a muy poquitas cosas, no atañe a cualquier cosa que diga el Papa. Y que afortunadamente tenemos un Papa que está intentando achatar esa pirámide. Una pirámide muy difícil de achatar, muy complicada de achatar, de hecho. Pero la Iglesia solo tendrá futuro si conseguimos que ese momento que vivimos el 13 de marzo de 2013, ¿os acordáis?, con todo el pueblo bendiciendo al que era su pastor, se siga haciendo realidad, y que los que nos pastoreen, cada uno en el papel en el que tenga que pastorear, algunos con el sacramento ordenado, otros con la catequesis, otros con movimientos juveniles, otros con el trabajo del día a día, que eso también es hacer evangelio, seamos capaces de bendecir y de bendecirnos. De bendecir y bendecirnos, que significa, entre otras cosas, hablar bien de los otros, algo que los periodistas nos tenemos que hacer mirar. Porque en el fondo de lo que se trata, esto de ser Iglesia, creo yo, y con esto, si queréis, termino, porque me estoy enrollando demasiado, y ya, si queréis, hablamos de cotillos o de lo que os apetezca. Creo que en el fondo de lo que se trata es de caer en la cuenta de por qué somos Iglesia, de por qué tenemos la suerte, los que la tengamos, yo considero que es una suerte de tener el don de la fe. ¿Y para qué? Porque si Jesús hubiera venido a este mundo a predicar un mensaje estupendo y ya,
pues seguramente esto se hubiera tenido cabida en algún sitio, la Declaración de los Derechos Humanos a lo mejor hubiera sido un poquito distinta, pero hubiera tenido cosas, porque cuando Jesús vino ya había gente buena, ya había gente que se preocupaba por los otros, hubo pastores que le acogieron en donde nadie le acogía, había gente muy mala, pero también había gente muy buena, había gente que daba sus alimentos en mitad de los discursos de Jesús para que luego tuviera lugar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que hubiera sido imposible si la gente a la que le sobraba la comida no lo hubiera ofrecido. O sea, Jesús no puede hacer milagros si no hay gente que pone sus talentos a disposición también de la fe. Sin nosotros, el mensaje de Jesús no tiene muy poco que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús se encarna en ti, en mí, en nosotros. Dios se hace persona, se hace ser humano para que los seres humanos nos reconozcamos a nosotros, pero también al otro, en el que también se ha metido el niño Dios, un poquito raíz divina. Y como todos somos un poquito Dios, desde que Dios se hizo hombre, tenemos también la obligación de ser dos o más en su nombre y de ofrecer esa fe que se nos ha dado como un don en comunidad y hacerla real. Y estoy intentando acabar esto de alguna manera muy bonita, pero no me sale. Así que voy a terminar. Creo que tenemos muchísimo futuro y que Francisco nos ha ofrecido una serie de pasos que no servirán de nada y que se quedarán en agua de borrajas si no somos capaces de afrontarlo. Porque si estamos esperando a que venga otro papa detrás y nos diga lo que tenemos que hacer, pues a lo mejor avanzamos en muchas cosas, pero seguiremos sin coger nuestros talentos y ponerlos al servicio de los demás. Esto es, de aquello que llamamos iglesia, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, y con los talentos que a cada uno les doy, allí estaré yo, allí estará él. Y yo ya me callo. Uy, perdón. Y no me callo porque ahí aparecía... Eso. ¿Alguna pregunta? Ahora es el momento. Mira, me llama la atención Hola. que ponía ahí arriba. Es posible que haya un cambio en la iglesia. Yo soy positiva siempre, pero con los pies en la tierra, ¿vale? Pienso que ese cambio debe empezar y debemos empezar ya en la parroquia. Allí es una cosa muy bonita, mirar cómo se aman. Es que saben perdonar, es que son bondadosos, saben escuchar y no tienen prisa. Yo creo que ahí hay una base muy bonita para empezar en las parroquias diferente. Muchas gracias. Gracias a ti, yo estoy bastante de acuerdo. Es verdad que consejos tengo que para mí no vendo. Yo trabajo en un medio y trabajo en una profesión en la que el conflicto es parte de lo que hacemos. Y muchas veces nosotros mismos nos convertimos en generadores voluntario o involuntariamente de ciertos odios, y eso también forma parte de nuestra irresponsabilidad. Y eso también es verdad que tenemos que trabajarlo. Yo sí que quisiera contestar así, después de Francisco, ¿qué? Porque yo no soy tan optimista como Mati. Yo creo que ahora mismo, por primera vez en muchísimo tiempo, porque hasta incluso la gente pensó que lo de Francisco era una sorpresa, y lo era, pero Francisco, en el anterior cónclave, no fue Martini el que estuvo el que estuvo peleando, entre comillas, lo de pelearse con Ratzinger, fue Bergoglio. O sea, para los cardenales que participaron en el segundo cónclave, en el que eligió a Francisco, no era tan sorpresa. Y de hecho, de alguna manera, invitaron a Francisco a que hablara de determinadas cosas. Y el proyecto de Francisco, de alguna manera también, es un proyecto que salió del cónclave, de las conversaciones anteriores, y lo que le dijeron cuál debe ser lo que debe hacer la Iglesia. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo, la Iglesia, que es más el cónclave, que es más universal que nunca, está más perdido que nunca. Es verdad que hay muchos cardenales francisquistas, pero un cardenal
vamos a dejar las cosas claras, un cardenal forma parte de una estructura en la que probablemente tú puedes sentir determinadas historias, pero tú has crecido dentro de una iglesia. Los que hoy son cardenales, probablemente muchos de ellos fueron nombrados obispos por Benedicto o ordenados sacerdotes en tiempos de Juan Pablo II. Entonces, no hay que fiarse exactamente de los temas de las jornadas. Yo sí que creo que se ha roto, que va a ser bastante más complicado que vuelva a salir un papa italiano. Si recordáis, Juan Pablo II fue el primer papa no italiano desde Adriano VI, Adriano de Utrecht, que fue el papa en los tiempos de la comunión de Lutero, que era preceptor de Carlos V. Hacía 460 años que no había un papa no italiano. Después ha venido Ratzinger, que no era italiano, pero bueno, era curial. Francisco sí que es verdad que es el primer papa venido del fin del mundo. Ahora mismo, tal y como estamos, hay muchísima más, si viéramos votaciones, hay muchísimas más posibilidades de que vuelva a ser un papa americano que un papa europeo. Pero también pueden irse hacia pensar en el futuro, e ir a África o ir a Asia. Puede ser perfectamente. Lo que sí que creo es que va a haber, que el papa de mañana, ni siquiera Francisco sabe si está nombrado. Perdón. Hola Jesús. Hola. Yo me quedo con muchas cosas de las que has dicho. La primera de todas, yo destacaría los tiempos de la Iglesia son lentos, no van acorde con los tiempos de la sociedad. ¿Tú crees que los últimos, digamos, no sé, 100 años no tienen nada que ver con los 1000 a la hora de desarrollar? Y que en esto la Iglesia se está quedando muy por detrás y hay grandes diferencias. Eso, ¿qué opinión te merece? Otra cuestión, preguntas si los laicos van a tener un lugar preferente en la Iglesia, si la Iglesia los va a aceptar. ¿Piensas que es que no hay más remedio porque cada vez hay menos vocaciones? Y sí que sí o sí hay que tener un papel preferente porque los van a necesitar. Otra cuestión, cuando hablas de los talentos... Sí, aléjatelo un poco, es verdad que yo te digo bien, pero... Vale, cuando hablas de los talentos, yo lo entiendo, no sé si tú opinas lo mismo, como que cada uno tiene algo que aportar, ¿vale? Entonces, digamos, quizá eso debería repercutir en que la Iglesia se abriera más a otras organizaciones como pueden ser ONGs, porque hasta ahora, digamos que el carisma de la Iglesia era el amor, era el dar al prójimo, eso era lo destacable. Pero esto, hoy en día, todas las ONGs se fomentan en el amor, todos los que van, ¿vale? Luego, sí que habría que trabajar de alguna manera en red, cada uno que ofrezca, y que la Iglesia hiciera un trabajo común y que invitara a participar, porque la Iglesia necesita salir más a la calle. Estamos en la época de la imagen, y la imagen, el mensaje se queda un poquito corto. ¿Piensas que le falta un poquito de valentía a la Iglesia a la hora de dar un golpe? Dices, es que si lo hiciéramos por decreto, eso sería bueno o malo. Pues yo creo que lo malo es quedarnos con las ganas de saberlo. No sé si estás de acuerdo. Gracias. En todo caso, lo que creo es que no lo debería hacer el Papa. Creo que deberíamos obligar, todo esto entre comillas, esto es una de las cosas buenas de la sinodalidad, que si se hiciera bien es que todos, el Papa en el centro, hace un año cuando empezó el sínodo de la sinodalidad, la primera etapa, hubo una imagen muy chula que era el Papa Francisco en el centro de una procesión en la que había una barca, no sé si os acordáis, si luego encuentro la imagen os la paso. Y el Papa no estaba capitaneando la marcha, el Papa estaba en el centro. Claro, al final la marea también empujaba y permitía que gente como el Papa y muchos otros que quieren cambiar las cosas pueden cambiarlo, porque lo que sí que parece claro es que sin el santo pueblo de Dios, que es algo que también ha recuperado Francisco, el concepto por lo menos, es bastante más difícil cambiar las cosas. Yo creo y te entronco la tercera con la segunda, creo que los talentos son súper interesantes, sobre todo para hacernos corresponsables, no para decir yo soy... Y hacernos corresponsables implica que no vale
que los laicos tengan más responsabilidad porque no hay curas, sino porque si yo soy un experto en comunicación, igual si quiero trabajar en mi parroquia o en mi comunidad, igual yo tengo que tener más capacidad de decisión en lo comunicativo que el párroco. Vale que yo no me tenga que meter en cómo administrar los sacramentos. O sí, pero bueno, eso es otro cantar. Pero igual tengo un amigo que trabaja en el Banco Sabadell que es el ecónomo de su parroquia. ¿Y cómo va a venir el párroco a decirle a un tipo que es director de instituciones religiosas de uno de los mayores bancos de España cómo tiene que llevar la economía de su parroquia? Y le pasa. Porque claro, los talentos sirven en tanto en cuanto tú te haces responsable de ellos y obligas a que salgan y ocupan espacios. Y no puedes ocupar espacios única y exclusivamente porque faltan, porque entonces seguiremos haciendo, esto será una concesión de derechos y no una asunción de responsabilidades. Claro, ¿qué pasa? Que es verdad que la Iglesia, ahora me meto con la primera, la Iglesia es dueña del tiempo, la Iglesia estructura ya existiendo desde antes de que existiera cualquier cosa de las que vemos en nuestro mundo, excepto las ruinas romanas, griegas y poquito más. Pero lo que es la estructura nos ha sobrevivido y lo sigue haciendo. ¿Qué sucede? Y ahí sí que entronco con la primera que decía. Decía Martini que la Iglesia va con 200 años de retraso. Pero es que por primera vez en la historia de la humanidad eso ya no importa. Al menos aquí, en Occidente. Primero, ¿por qué? Porque la gente ya no está encerrada en su pueblo y no ve el mar en su vida. Ahora tenemos acceso a que venga gente de otras culturas, a que conozcamos lo que sucede en otra parte del mundo solo encendiendo un televisor. Otra cosa es que te engañen. Pero conocimiento tenemos, sabemos que existen otras realidades, otras formas de entender la vida, otras formas de entender también la fe, otras formas de entender la vida eterna o la no vida eterna. Hay muchas ofertas, entre comillas. Y va todo muy rápido, que no sé si es bueno, yo creo que no es exactamente bueno, pero la realidad es que va todo muy rápido. Entonces, que nos estemos planteando ahora si dentro de 20 años podemos plantear si la mujer puede... Es que se te ha ido, el tren ya, mientras estás hablando el tren ya se te ha ido. ¿Qué sucede? Que la Iglesia también es mucha de la gente que está en ese tren que se está yendo, porque Jesús... también, y el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio también está en muchas de esas personas que están en las ONGs, porque muchísimas de las ONGs de este país han tenido un origen, o las personas que la fundan han tenido un origen religioso, no únicamente católico, pero muchas de ellas. Y a veces en conversaciones así, o en debates, es mucho más fácil estar de acuerdo desde tu óptica de fe con alguien que no lo sea, pero que cree en un mundo mejor, porque esos valores son profundamente cristianos. Y si hay gente que no lo ve como profundamente cristianos, yo tampoco creo que sea un problema, porque afortunadamente también hay otras visiones. La propuesta de Jesús es una propuesta. Jesús no vino con un látigo, lo utilizó una vez, pero para echar a los mercaderes, no para decirle a la gente, tenéis que creer en esto. No vino así, no vino a eso. Creo, modestamente, que no vino a eso. Y la Iglesia no ha venido a eso, ha venido a transformar el mundo y hacer posible el reino aquí y en la otra vida. Lo que pasa es que es verdad que la herramienta de la institución es tan potente y ha sido tan potente que sería ingenuo pensar en que mañana la Iglesia desaparece y esto sigue igual y va a seguir habiendo cristianos. Eso sería de ingenuos. Pero hay que saber convivir con la presencia de una institución y con los talentos de cada uno y de cada comunidad, que también debe tenerlos. Cada grupo de personas también genera sus propios talentos y también genera esa pregunta que a veces no nos hacemos, es ¿qué quiere Jesús de nosotros? Un par de preguntas más porque ya nos acaba el tiempo. O dale al botón hasta que aparezca on. Y si no, yo te escucho bien, no sé vosotros. Yo quería apuntar varias cosas porque me parecen importantes. Cuando has hablado de la sinodalidad, que para mí es la pieza fundamental del avance de la Iglesia, porque es cambiar el modelo de una forma que no tiene vuelta atrás. Decías, este sínodo continúa siendo un sínodo de obispos. Lo que pasa es que han permitido que haya laicos con... Claro, el problema no está en que haya laicos con derecho a voz y voto, sino en la palabra permite. Porque al final se lo pueden permitir o no se lo pueden permitir. Conceder, sí, sí. Eso ha pasado en muchas diócesis que había consejos de pastoral hasta que vino alguien y dijo, se acabó, y
y aquí, o vino el párroco y dijo, este consejo parroquial se va, mando yo. Y claro, el problema es ese prejuicio. Si al final no entramos como propio derecho, como derecho propio de ser cristianos, y nos lo han de permitir siempre, yo creo que al final acabará como en muchas diócesis y parroquias, que los que estaban intentando arrimar el hombro, pues acabaron quemados y se fueron. Claro. Y el problema ahí al final es el clericalismo. Y hay un tema que a mí me llega ahí al fondo y que no has hablado. Para mí una de las reformas más importantes de la Iglesia fue la de Trento. Y Trento, cuando quiso cambiar su modelo, lo primero que hizo fue cambiar el modelo de seminario. Claro, aquí continuamos con el modelo tridentino. Y salen los que salen y cómo salen. Si no cambiamos el modelo, ¿cómo van a seguir saliendo? Ahí te encuentras... Podemos esperar que salgan de otra manera si continuamos con el mismo modelo de hace 8 siglos. Y después otra cosa. Hay un problema en el clericalismo que es que por mucho que nos digan que va ligado a la santidad y a la liturgia, al final lo que va ligados al poder y al control. Y lo que se está discutiendo es quién tiene el control y quién manda. Porque claro, dicen, la mujer no puede ser sacerdote. Bueno, pues yo no lo sé, a lo mejor puede ser o a lo mejor no. Ya lo veremos de aquí a allá. Pero el problema es, bueno, no puede ser sacerdote, pero a lo mejor podría ser párroco. Y decir, mire, aquí en esta parroquia el párroco es esta señora, y usted que es cura, viene y dispensa los sacramentos cuando yo le diga y como ella le diga. Porque para eso es la párroca y tiene su consejo de pastoral. Es decir, hay toda una serie de estructuras que no nos están apoyando lo que es la sinodalidad. Y yo no sé si eso a la larga va a cambiar o vamos a seguir viviendo lo que siempre, es decir, que se intenta y llega el siguiente y dice, no, pero a mí lo que me gusta es esto, fuera, que para eso mando yo. Es el problema de siempre entre poder y autoridad, y yo creo que ahí la institución tiene, lamentablemente, todas las de ganar, porque lleva toda la civilización haciéndolo. Y es verdad, claro, decías lo de los seminarios, nosotros hemos sacado muchas cosas de la reforma de los seminarios, pero al final plantéate, ¿cuánta gente entra en los seminarios en España? ¿De dónde proceden? No, no solo de Sudamérica, ¿de dónde? Ahora mismo una cuarta parte de los seminaristas españoles estudian en los seminarios Redentoris Mater. No quiere decir que sea bueno ni malo, quiere decir que vienen de una determinada... Antes, y es verdad que tiene mucho que ver con la situación del país, vamos a hablar solo de España, si os apetece. Antes entraban en los seminarios mucha gente, algunos incluso porque no tenían otra oportunidad de tener estudios. Las vocaciones no creo yo que puedan surgir a los 4 años ni a los 6. Bueno, vamos a suponer que sí, pero había muchos, el seminario de Vitoria, había 800 personas en el seminario de Vitoria y hace poco estaban en el de Vitoria diocesano 5. Es un edificio gigantesco. Pero ¿quiénes entran en el seminario tal y como entendemos, más allá de Trento, más allá de cómo tienen que formarse los seminaristas? ¿Quién está dispuesto hoy a ser sacerdote? ¿Y con qué responsabilidades? Porque cada vez son menos y cada vez responden más a un estilo de ser iglesia. Insisto, estoy hablando de España. Entonces, claro, si seguimos pensando que los sacerdotes, después de ahí sacaremos a los obispos, que después serán los cardenales, que la estructura surge de ahí porque la plenitud del sacramento ni siquiera está cuando eres sacerdote, esto me lo enseñaron hace tiempo, sino cuando te nombran obispo, hasta entonces no tienes la dignidad plena del sacramento del orden. Si pensamos que eso sigue siendo la piedra angular, estamos perdidos. Por eso, pese a que el sínodo es muy relevante que haya presencia de no obispos, se sigue llamando sínodo de obispos, porque incluso los que quieren cambiar las cosas no se han atrevido a formalmente cambiar una estructura. Pues si le quitas el nombre a obispos, mañana tienes medio cisma montado. Y es una estupidez desde mi punto de vista. Pero es así, y eso denota imposibilidades para poder cambiar de verdad las cosas. Dicho esto, el gran problema de todo es que el poder genera entre las personas que no están apegadas al poder cansancio y frustración. Y entonces, al final, si no seguís acompañándoos en comunidades, apoyándoos y animándoos y construyendo cosas que después puedan contribuir a ir cambiando en una estrategia al caracol el resto del mundo, la gente tiende a irse a ONGs,
a irse a otros sitios, que está de lujo, pero abandonar un poco la que era su casa, porque ya no la siente como tal o porque no puede participar en su casa. Y los que se quedan, como esa gotita que va calando y acaba haciendo la extractita o estalagmita, que nunca sé cómo se llama, son los que siempre han estado. Que ahora los podemos llamar de una determinada manera, de unos determinados grupos, pero antes eran otros. Y es la estructura que se sobrevive a sí mismo. Y a lo mejor tendríamos que intentar trascender de alguna manera esto. Yo creo que sería fantástico poder hacerlo dentro de la institución, y en ese sentido el proceso sinodal, si tiene continuidad y de verdad se tiene en cuenta la participación de todos, no solo de los 300 y pico que están ahí, que de alguna manera sus nombramientos están más o menos mediatizados, hay mucha gente muy, muy válida. Pero bueno, en España pues están los que están, y hay algunos muy válidos. Has comentado tú el de Frater, pero hay gente que no se cree esto. Muchísima gente que no se cree esto. Y que está más preocupada en que si las mujeres pueden ser diáconos, que si cómo pensamos que debe interpretarse el ser cristiano en la sociedad del siglo XXI. Pero aún así, sigue siendo válido por lo que creo que todos estamos aquí, que es que nos creemos que si nos juntamos 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y eso implica que podemos transformar nuestro pequeño mundo. Y así estás transformando. Bueno, pues sois padres muchos y sabéis que lo que hacéis con vuestros hijos, eso se queda en el ADN y eso sigue generando historia. Puede parecer un poquito pesimista, pero a mí me parece que es súper chulo. Ir hacia comunidades auténticas. ¿Que somos mayoría? Genial. ¿Que somos minoría? Que seamos auténticos, en la medida de lo que podamos serlo, claro, que también es otra. Me sabe mal. Y a mí Hace tiempo que teníamos que haber acabado y quedan el éxito de las cosas, que tenemos que salir corriendo. Darte las gracias, Jesús. Muchísimas gracias por... Acepto cervezas ahora si queréis y seguir charlando. Espacios y prácticas de paz. Espacios y prácticas de paz. Os esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.